Muy buenos días. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. Y el día de hoy tenemos el gusto de presentarles al doctor José Alberto Rodríguez Rodríguez, que es residente de primer año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, el cual tratará con nosotros el dolor muscular de aparición tardía, es decir, ¿por qué me duelen los músculos después de hacer ejercicio? Doctor, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, doctora. Muchas gracias. Sí, como la doctora Cristina Rodríguez ya lo mencionó, mi nombre es José Alberto Rodríguez Rodríguez. Soy residente de primer año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva en la UNAM y justamente hoy toca este tema muy común, muy interesante, sobre el dolor muscular que aparece tardíamente después de hacer ejercicio. Entonces vamos a comenzar hablando de este tema y primero hay que tener muy en mente la definición de qué estamos hablando cuando nos referimos a este término, a esta abreviación de DOMS. DOMS son las siglas de un completo padecimiento, de una completa situación, por supuesto es en inglés, y esto significa, DOMS significa Delayed Onset Muscle Soreness, que como ya lo mencionábamos al inicio, se refiere a dolor muscular de aparición tardía y se relaciona a la realización de ejercicio o algún deporte. Más específicamente, este dolor aparece, como su nombre lo dice, en músculos que sean sometidos a un esfuerzo, a un ejercicio, y comienza las primeras horas de que finaliza el ejercicio que acabamos de realizar, pero alcanza la máxima intensidad, el máximo dolor y bueno, todos los síntomas que más adelante veremos entre las 24 a 72 horas. Esto va a ser muy importante porque en sus causas, en lo que lo está causando, vamos a ver por qué ocurre a este lapso de tiempo, a este periodo, y también ciertos tratamientos que solamente es ideal utilizarlos cuando este periodo de tiempo termina. Entonces, esto es la definición a lo que nos referimos con esta palabra DOMS, abreviada DOMS. Ahora, las causas. Estas dos causas son algo muy general, pero pues primero, bueno, pero son para que ubiquemos inicialmente por qué ocurre esto, por qué nos está doliendo después de terminar un ejercicio. Y vamos a ver que también hay algunas causas que nosotros llegamos a pensar que son el motivo por el cual ocurre esto y pues puede ser que estemos equivocados, pero bueno, en un momento más lo veremos. Las causas, como lo mencioné en términos generales, es aquellas personas que comienzan a realizar ejercicio, a realizar algún deporte, tal vez también, experimentan dolor muscular después de horas después de haber terminado el ejercicio, porque no están acostumbradas, o el músculo de estas personas no están acostumbrados al estrés que provoca este ejercicio. Y los atletas que ya tienen mayor experiencia en la práctica de del ejercicio, de específicamente las actividades que realizan en cada deporte, es debido a que tal vez se encontraban en descanso, en una fase de descanso, en postemporada, y reanudan un entrenamiento que previamente pues ya estaban acostumbrados. También que los episodios de entrenamiento lo realizan de una intensidad muy elevada, o hay un cambio muy brusco en estos entrenamientos, en el entrenamiento, en las actividades que realizan en el entrenamiento. Entonces, en términos generales son estos dos motivos por los cuales ocurre este dolor muscular de aparición tardía. Ahora nos vamos, ahora sí, a ver específicamente en el cuerpo por qué ocurren. Tenemos varias teorías respecto a el motivo por el cual se presenta este dolor muscular, y más que unas teorías, son un proceso, todo un proceso, pues de cierta forma complejo, pero que nos va a llevar desde el dolor hasta la recuperación completa
de todo lo que ocurre en estas lesiones. Entonces vamos a empezar con lo que mencionaba hace unos momentos de el error que cometemos o la idea equivocada que tenemos. La primera es la teoría metabólica, en el cual pues muchas veces algunos que hemos hecho ejercicio asociamos a este dolor muscular al lactato. Esta es la teoría metabólica. El lactato es una sustancia que se produce a partir de la glucosa. Como sabemos, la glucosa, el azúcar, es una de nuestras fuentes de energía que, bueno, en nuestro cuerpo se van a terminar transformando en muchas otras sustancias que al final nos van a provocar tener energía para cualquier actividad que vamos a hacer. Y este lactato muchas veces lo culpamos y aquí vamos a desmentir ello. Entonces la pregunta central en esta diapositiva, justo en este segmento es si el lactato es el culpable del dolor muscular de aparición tardía, y la respuesta es que no. Se ha visto que el lactato que todos producimos cuando hacemos ejercicio, en realidad cualquier tipo de actividad, pues termina desde glucosa, se llega a transformar en lactato, o ácido láctico, ¿no? Que es la forma más común y que nosotros conocemos, pero en realidad no es el responsable. Nuestro cuerpo, al fin de cuentas, termina reutilizándolo para volver a producir energía, pero en realidad no. Algunas teorías antes, hace unos años, afirmaban, o su hipótesis era que se cristalizaban los músculos y por eso es que dolía, pero realmente ya se ha visto que no es así. El lactato o ácido láctico, de acuerdo en la forma química en que esté, no es el culpable. Entonces aquí nosotros, bueno, podemos descartar esta causa, esta teoría, y ahora sí vamos a comenzar con las también otras teorías que, como les comentaba, no son teorías separadas, sino son parte de un proceso desde que hacemos ejercicio hasta la recuperación y desaparición de los síntomas que nos va a generar este problema, este dolor muscular de aparición tardía. Entonces comenzamos con la teoría mecánica, que es el primer proceso. Antes de comenzar a hablar de ella, tenemos que conocer que principalmente hay tres tipos de contracciones. Cuando uno hace cualquier tipo de movimiento, y específicamente en el ejercicio, tenemos tres tipos de contracciones. Contracciones isométricas, que podemos ver esta imagen en la parte derecha de la pantalla. Y hay contracción isométrica, concéntrica y excéntrica. ¿Pero qué significa estos términos? La primera contracción isométrica es cuando los músculos sí se contraen, sí se mueven, pero no hay movimiento de nuestra articulación. Por ejemplo, aquí tenemos la articulación de nuestro codo y en esta imagen lo ejemplifica perfectamente. No hay movimiento articular, solo está en tensión nuestro antebrazo, nuestro brazo, pero la articulación, que es el codo, no se mueve. Ahora, la contracción concéntrica, que es la que tiene el inciso B, es un movimiento en el cual, por decirlo de forma sencilla, se aprieta el músculo, se acorta, se hace más pequeño en cuanto a su longitud. O sea, en lugar de hacerse más largo, se hace más corto, pero claro, como podemos ver en la imagen, bueno, sí aumenta, digamos, el grosor de este músculo. Y por último, tenemos la contracción excéntrica, que es muy importante en el dolor muscular de aparición tardía. Esta contracción excéntrica, como podemos ver en el inciso C, es un movimiento en el cual el músculo, igual por decirlo de forma coloquial, se va a estirar, se va a elongar, y en el inciso B y C sí hay un movimiento de la articulación. Entonces, este tipo de contracción excéntrica, ahorita vamos a explicar bien por qué es importante en DOMS. Y ahora sí, esta contracción muscular excéntrica es la que se asocia a la presencia de dolor muscular tardío, ya que genera una tensión. Está muy tenso el músculo, más de lo que puede soportar el músculo en ese momento para nosotros, y puede ocasionar que los músculos sí se lleguen a romper prácticamente. Claro, no de forma visible, por supuesto,
Eh, si no, ahí ya implicaría pues otro tipo de lesiones musculares, claro, ¿no? Ya sería una lesión, digamos, macroscópica, pero principalmente lo que ocurre en DOMS es que a través de un microscopio podríamos ver la ruptura de este músculo. Entonces, también algo muy importante es, a pesar de la palabra ruptura de músculo, la ruptura de estructuras musculares, tampoco debemos, por decirlo de alguna forma, asustarnos, alarmarnos, para nada. Estas alteraciones, esta ruptura, son consideradas como un proceso fisiológico. Un proceso fisiológico significa un proceso normal del cuerpo, la forma en que actúa de forma normal nuestro cuerpo, nuestro organismo, que le va a permitir a este músculo que ya tuvo una ruptura adaptarse a esta contracción o a este tipo de ejercicio que vamos a realizar. Eso es muy importante. Nuestro cuerpo está diseñado para mantener un estado base en el cual pues ya estamos adaptados a que diario hacemos un tipo de actividad. Por ejemplo, vamos al trabajo, vamos a la escuela, pasamos cierto tiempo sentados. Entonces el cuerpo ya está acostumbrado a todas esas actividades que nosotros realizamos, pero cuando pasamos de ese tipo de actividad a, por ejemplo, hacer ejercicio, o si ya realizamos ejercicio y lo hacemos de una mayor intensidad, el cuerpo va a tratar de adaptarse a esa nueva situación a la cual se va a afrontar. Entonces, por ello es que es un proceso normal de adaptación. Y algo muy importante, hay cierto tipo de ejercicios en los cuales predomina más este tipo de contracciones, tanto concéntricas como excéntricas, que ya explicamos a qué nos referimos cada una. Por ejemplo, dos grandes ejemplos que están en estas imágenes. En la contracción excéntrica, que es como ya lo mencionamos, la que más nos va a llevar a presentar DOMS, es el hecho de correr, que lo podemos ver en la imagen de en medio, en la corredora. Y esta imagen nos ayuda muchísimo a verlo o a comprenderlo más fácilmente. Como podemos ver, ella está extendiendo toda su extremidad, toda la pierna y el muslo derecho, como podemos ver, es prácticamente igual al inciso C de la imagen que está a la derecha. Entonces, por ello, este tipo de contracciones son las que van a provocar que presentemos DOMS. Entonces, si una persona que no ha hecho ejercicio antes o ha hecho muy poco y decide comenzar a correr, va a tener o va a ser más fácil que genere este dolor muscular tardío, al ejemplo que tenemos en la imagen de la izquierda, que es un ciclista en el cual las contracciones que realiza para pedalear son prácticamente concéntricas o de predominio concéntrico. Entonces, por ello, digo, también depende muchísimo de otros factores, ¿no? También la intensidad, el tiempo, también, por supuesto, en que practiquemos este ejercicio, pero en términos generales es mucho más probable que una persona que corre por este tipo de contracción que va a tener, genere o si ocurra DOMS. Ahora, vamos con la siguiente teoría que, como comentamos, es parte del proceso. Ahora viene la teoría inflamatoria. ¿Qué va a ocurrir aquí? Los cambios que ya ocurrieron o las alteraciones que ya ocurrieron en el músculo que, como mencionamos, son la ruptura de estos músculos cuando hicimos ejercicio, se acompañan de un proceso inflamatorio. El músculo, ya que ocurrió esta situación de ruptura, ahora se inflama. Muchas sustancias de nuestro cuerpo detectan estas lesiones o microlesiones musculares y comienza a producir sustancias inflamatorias que tienen muchísimas funciones en el cuerpo, pero en este caso, bueno, por supuesto es de inflamar. Y justamente estas células o sustancias inflamatorias principalmente, bueno, se producen horas después de haber terminado el ejercicio. Sin embargo, entre las 24 a 72 horas aproximadamente de haber finalizado el ejercicio que realizamos, aumentan de forma considerable en cantidad en los tejidos dañados. Entonces, por ello es que justamente a pesar de que DOMS, del dolor muscular tardío, se presenta horas después de haber finalizado el ejercicio,
la máxima intensidad va a ocurrir en este periodo de 24 a 72 horas aproximadamente, porque no solamente ya hubo ruptura o daño musculares, sino también ya ahora se aumentó la inflamación. Entonces, por ello es que es muy característico que un día después, de 1 a 3 días después, es la máxima intensidad y como comenté al inicio, va a ser un periodo de tiempo muy importante para saber si podemos usar algún tipo de medicamentos o lo más recomendable es que no. Y como comentamos, esto no es algo para preocuparnos, no es algo que deba asustarnos, alarmarnos para nada. Esto es un proceso normal del cuerpo que tiene la función o el objetivo de adaptarse a ese estímulo que le estamos dando, que es el ejercicio, un nuevo estímulo que a lo mejor antes no teníamos o un estímulo más fuerte, como habíamos visto, no solo las personas que antes no practicaban ejercicio lo van a tener, también pueden ser atletas que ya están acostumbrados a tener ejercicio, es menos probable, pero sí, porque va a ser un estímulo que previamente no tenía o que era más leve. Ahora, también en cuanto a otra teoría, la teoría neurogénica, que como comentamos es parte del proceso, aquí neurogénica nos referimos por supuesto a los nervios y los nervios de nuestro cuerpo nos dan tanto movilidad como sensibilidad. Cuando una persona, por ejemplo, igual en esta imagen lo vemos muy bien ejemplificado, incluso las flechas que siguen es muy importante para comprender mejor esta teoría neurogénica. Primero hay que explicar de forma breve cómo actúa nuestro cuerpo. En esta imagen va a ejemplificar esto, tenemos primero la palabra estímulo doloroso. Este estímulo doloroso puede ser cualquier situación, cuando nos pinchamos con una aguja, a lo mejor alguna quemadura, algún golpe. Por supuesto, va a ser directamente en la piel en la mayoría de las ocasiones y tenemos un nervio sensitivo, el que nos da sensibilidad, el que nos permite saber que algo está ocurriendo en nuestra piel. Entonces, este viaja por todo nuestro cuerpo hasta la médula espinal que se encuentra en la columna vertebral, que lo protege, por supuesto, y viaja hacia el cerebro. Aquí el cerebro lo interpreta, nuestro cerebro es el que interpreta todo tipo de sensaciones que estamos teniendo y ahora va a la inversa. Esto fue solamente sentir ese estímulo, interpretarlo y ahora va al revés, va del cerebro hacia la piel, hacia el músculo y lo que nos va a ayudar es a contraer ese músculo, a movernos. Por ejemplo, si estamos teniendo una quemadura, pues primero hay que llegar a interpretarlo gracias al cerebro y ahora el cerebro manda la señal de retirar nuestro brazo. Ahora, comprendido esta situación, vamos a ver que como parte del proceso de daño que ocurre durante DOMS, durante este dolor muscular de aparición tardía, existe alteraciones en la interpretación de estas sensaciones de todo pues, el sistema nervioso. Entonces, esto genera que estímulos que antes eran completamente normales, que eran inocuos, o sea, que no tenían ningún efecto, generen dolor. Por ejemplo, si un día previo, el día domingo, fuimos a hacer ejercicio por primera vez en nuestras vidas, o ya después de hace mucho tiempo, el día lunes vamos a tener la principal intensidad del dolor y por el simple hecho de presionar brevemente las piernas, eso va a generar un dolor que de forma normal no tendría que estar presente. Entonces, es por ello que también esta teoría neurogénica o este proceso nervioso también se ve o es muy importante. Incluso hay unas nuevas teorías, nuevas hipótesis en esta referencia que está en la diapositiva del año 2020, mencionan que incluso puede haber axonopatía. ¿Y qué significa esto? Nuestros nervios tienen muchas partes, por supuesto que las conforman. El axón es la parte más larga de nuestras, se llaman neuronas, que son las células del sistema nervioso, que están en nuestro cerebro, que están en la piel, en los músculos para darnos sensibilidad. Entonces se afecta si hay un daño en los nervios y justamente en las uniones del nervio con el músculo
es donde va a haber un daño, y por ello es que no solamente es debido al daño de los músculos, sino también hay daño momentáneo, por supuesto, en los nervios, y eso genera que estímulos, lo vuelvo a mencionar, que antes no eran dolorosos o no tendrían por qué provocar dolor, ahora lo sean. Como mencionamos, el simple hecho de presionar nuestra pierna suavemente puede generar dolor, el roce de nuestra pierna a lo mejor cuando uno se encuentra en un escritorio, gira y solamente roza con nuestra piel, con el músculo, genera dolor, que en una forma normal no tendría por qué ocurrir. Entonces, estos son el proceso que sigue, que en la siguiente diapositiva lo vamos a ver ya todo integrado. Era importante verlo parte por parte para ir comprendiendo por qué es el verdadero motivo de este dolor muscular después de haber hecho ejercicio. Entonces, aquí ya lo tenemos como un proceso integrado. Ahora sí, para comprender que cuando tenemos dolor muscular tardío, ahora sí va a ser un proceso complejo. No únicamente va a ser un factor que vaya a provocar este problema. Entonces, iniciamos con la contracción muscular, que va a ocurrir de forma inusual, como comentamos. A lo mejor una persona que no estaba acostumbrada a hacer ejercicio comienza a hacerlo, o ya tiene mucho tiempo. Esa contracción muscular es inusual para esa persona, y principalmente, por supuesto, como ya lo mencionamos, va a ocurrir si esa contracción muscular, si ese ejercicio implica contracciones tipo excéntricas, cuando el músculo se alarga, se extiende. Entonces, esta contracción, que es inusual para nuestro organismo, para nuestra musculatura, provoca lesiones en nuestros músculos. Si hay ruptura de nuestros músculos, algo muy importante es que se han hecho muchos estudios en los cuales se ha comprobado esto. Se han hecho biopsias. Las biopsias son cuando un médico o cualquier personal de salud que esté capacitado en realizarlo toma una parte de un tejido, corta un pequeño fragmento y después de varios procesos lo observa en un microscopio y puede ver qué está pasando a nivel microscópico, a nivel muy pequeño en nuestro organismo, y se ha notado ese daño muscular. También se ha notado que a nivel sanguíneo se han tomado muestras y ciertas sustancias, ciertas sustancias que aumentan en la sangre cuando hay daño muscular, también se aumentan justo cuando hay DOMS. Entonces, por ello es que esta teoría, este proceso está también comprobado justo por ello, a través de microscopio y a través de muestras de sangre. Entonces, ya que existe esta lesión estructural muscular, ya que existe esta ruptura de músculo, ahora van a existir liberación de células inflamatorias, las cuales, si ya había un proceso de lesión y de dolor generado por esa lesión, ahora va a aumentar este dolor, y como lo mencionamos, como lo vimos previamente, va a ser justo entre las 24 a 72 horas en promedio, y ese es el motivo por el cual pues, hay mucho dolor en este periodo. También es muy importante, la inflamación es necesaria para que exista un proceso de cicatrización, un proceso de reparación normal de cuerpo. El cuerpo es muy, muy inteligente, entonces va a saber que si ya hay lesión, va a provocar estas sustancias o va a generar que se liberen estas sustancias, que aumenten en cantidades para que comience el periodo de recuperación, de regeneración. Entonces, eso, como lo mencionamos, a pesar de que en ocasiones este tipo de palabras pueden parecer fuertes o pueden preocuparnos, el hecho de que exista una lesión o daño en los músculos o también inflamación es un proceso normal que debe tener el cuerpo, y no, en general, pues no debemos obstaculizarlo. Y por último, también estas sustancias liberadas inflamatorias van a sensibilizar justo a estos nervios, los nervios que perciben el dolor. Entonces, ya va a haber daño, van a estar más sensibles al dolor, y justo por ello va a ser lo característico de esta situación, el dolor, la sensibilidad aumentada a este tipo de problemas. Ahora, ya que revisamos y comprendimos el por qué ocurre, desde lo más, pues, desde lo más como sencillo hasta a lo mejor un poco más complicado, vamos a ver qué molestias, qué síntomas nos va a provocar esto, lo que llamamos el cuadro clínico. Por supuesto, como su nombre lo menciona, lo principal es el dolor,
un dolor de una intensidad, pues bueno, variable, pero en general va a ser elevado, que se va a relacionar justo a el segundo síntoma, que es la hipersensibilidad, como ya lo vimos, ya que los nervios se afectan, ya que los músculos se afectan, hay una hipersensibilidad. Entonces, ya como justo ya lo habíamos mencionado, situaciones que en cualquier otro momento no tendría por qué provocarlos molestias, aquí sí lo generan, y por ello a eso se refiere la hipersensibilidad, que puede ser en cualquier músculo que haya estado sometido a un esfuerzo, a un ejercicio. No solamente va a haber dolor e hipersensibilidad, también va a haber una disminución en la fuerza de los músculos. Cuando nosotros tratamos de movernos, a lo mejor ya un día previo hicimos un ejercicio extenuante y al día siguiente tenemos que ir al trabajo, a la escuela, etcétera, vamos a notar que para caminar, para cargar cosas pesadas o hasta incluso cargar cosas de un peso pues no muy considerable, no lo vamos a poder realizarlo porque nuestra fuerza va a estar disminuida, y es justo por ello, por la lesión que ya tienen los músculos de forma microscópica. Entonces, esto va a generar también, va a haber una disminución de los rangos de movilidad. Seguramente a todos nos ha ocurrido que cuando realizamos algún tipo de ejercicio que no estábamos acostumbrados, fue muy intenso o fue muy intenso este ejercicio, tratamos de, no sé, por ejemplo, bajar las escaleras y no podemos realizarlo adecuadamente, no podemos caminar como normalmente lo hacemos porque los rangos de movilidad están disminuidos. Los rangos de movilidad pues se refiere también principalmente a la función de las articulaciones, pero los músculos intervienen de forma importante en estos rangos de movilidad, los cuales van a estar disminuidos. ¿Por qué es tan importante el DOMS? ¿Por qué esta situación es tan importante y decidimos hablarla aquí? Por lo que menciona en la figura que está de este lado amarilla, del lado izquierdo, porque limitan varias situaciones, van a limitar, van a afectar nuestra vida diaria, como lo comentamos, cuando tratamos de desplazarnos, hacer las actividades diarias que estamos acostumbrados, hasta bañarnos, comer, cualquiera, van a verse afectadas, no las vamos a poder hacer adecuadamente porque nos va a generar dolor, no vamos a tener la fuerza suficiente para hacerlo, y en un deportista específicamente, porque puede afectar su rendimiento, tanto en eventos deportivos, si es que está en plena competencia, el tener este dolor, esta disminución de la fuerza muscular, de los rangos de movilidad, por supuesto que va a afectar su rendimiento. Y también, si no es que se encuentra a lo mejor en un evento competitivo, en los entrenamientos posteriores. Entonces, aquí también muy importante va a ir respecto al manejo, al tratamiento que vamos a llevar, porque sí se van a ver afectados el entrenamiento posteriores. Vamos a ver más adelante que realmente no es necesario que se detengan nuestros atletas, o uno como atleta no es necesario detenerse pues sí esperar un periodo de recuperación considerable, para nada, pero sí va a verse limitado. Ahora, como ya vimos, pues bueno, por qué se genera, ya sabemos bien qué es, qué molestia nos va a generar DOMS. Ahora, ¿cómo lo vamos a prevenir? Que esto es muy importante. Siempre, en toda situación, por ejemplo, muscular, y en toda enfermedad, sin duda, la prevención siempre tiene que ser lo más importante, en lo que nos debemos enfocar todos. No siempre se puede realizar porque implican varios factores, pero lo ideal es siempre centrarnos en prevenir esto. Entonces, siempre para prevenir la presencia de DOMS, debemos conocer las posibilidades de cada deportista, o también de cada persona que comienza a hacer un ejercicio físico. Entonces, estas cargas de entrenamiento prescritas deben ser específicas para cada persona. No es lo mismo, pues cada uno de nosotros tenemos situaciones diferentes, tenemos características diferentes en nuestro organismo, entonces por ello es que estas cargas de entrenamiento tienen que ir personalizadas para cada uno de nosotros. Y justo con ello, pues bueno, tenemos que evitar cambios bruscos en la intensidad, en el tipo de ejercicio. Siempre lo ideal en todo, perdón, debe ser lo gradual. Debemos saber cuál es la línea de base de cada una de las personas, de los deportistas, y basados en ellos, ir gradualmente aumentando la intensidad para mejorar el efecto o cumplir con los objetivos que tenemos.
tanto de salud, muy importante, saludable, porque por supuesto el ejercicio no únicamente es para los deportistas o para vernos bien, tiene una implicación en la salud, en todo nuestro organismo. Es muy importante que todos realicemos ejercicio. Entonces, por ello me refiero a tanto atletas como personas que realizan ejercicio físico, pues no de tipo competitivo. Y también, muy importante, la literatura menciona que se pueden realizar contracciones concéntricas, o sea, como habíamos comentado, cuando el músculo se acorta, cuando lo largo que es disminuye antes de realizar esas contracciones excéntricas. Por eso es que algunas personas que corren, antes de correr, comienzan a realizar este tipo de contracciones para evitar la presencia de DOMS, entre otros beneficios que tiene, pero esta es la forma en que vamos a prevenirlo, que como lo mencioné, siempre lo ideal es prevenirlo y no tratarlo, pero bueno, si ya vamos a realizar un tratamiento, por supuesto, siempre tiene que ser lo antes posible y debemos enfocarnos en que sea el más adecuado para cada persona. ¿Y cómo vamos a saber que tenemos DOMS? Por supuesto, muy sencillo. Primero por el antecedente de haber realizado un ejercicio al cual a lo mejor no estábamos acostumbrados o la intensidad fue mayor a la que acostumbramos. Y por supuesto por todos estos síntomas que en la diapositiva anterior ya mencionamos. Ahora, ¿cómo vamos a tratarlo? ¿Cómo, ya que lo tenemos, ya que no pudimos prevenirlo o no hubo alguien que nos orientara a cómo realizar ese tipo de ejercicio? Bueno, ya no podemos prevenirlo, ahora ¿cómo vamos a tratarlo? Primero, lo más común, yo creo que lo que todos conocemos, son medicamentos. Y es muy importante saber en qué momento usarlos por los procesos que ya mencionamos. Primero, por supuesto, el manejo del dolor, lo podemos hacer desde el inicio, sin lugar a dudas, solamente con medicamentos analgésicos. Esta palabra de analgésicos lo que se refiere es que son medicamentos, son sustancias que nos van a ayudar a disminuir el dolor, pero no van a afectar el proceso de inflamación. Eso es muy importante. Solamente van a manejar el dolor, nos van a ayudar a que el dolor que tenemos por DOMS sea menor, y el ejemplo más común es el paracetamol, que todos hemos escuchado hablar, por supuesto. Ahora, ya hablando de analgesia, de esta disminución del dolor con paracetamol, ahora sí podemos hablar con el segundo medicamento o el segundo grupo de medicamentos, que aquí vienen los antiinflamatorios no esteroideos. Aquí hay un poco de controversia, de acuerdo a quien lo mencione. Este tipo de antiinflamatorios no esteroideos son como los más comunes que conocemos: ibuprofeno, naproxeno, el meloxicam, la aspirina, por ejemplo, que es el ácido acetilsalicílico. Estos en medicina del deporte no los recomendamos al inicio de una lesión. Todo tipo de lesiones, desde DOMS, que se considera por supuesto un tipo de lesión, hasta también el tipo de esguinces, por ejemplo, que son coloquialmente conocidos como torceduras. Las primeras horas no lo recomendamos, porque como ya vimos previamente en todo el proceso que conlleva al DOMS, hay inflamación, y como lo mencioné previamente, es un punto muy importante, o una fase muy importante de la recuperación. Es molesta, sin lugar a dudas. La inflamación nos va a molestar, por supuesto, pero no significa que sea mala. El cuerpo, como lo comentamos, es muy inteligente. Entonces, él mismo ya conoce la forma en que se va a reparar, y es muy importante la inflamación. Entonces, si nosotros utilizamos antiinflamatorios a muy pronto, a muy temprana etapa, vamos a obstaculizar esta etapa. Entonces, por ello es, como mencionamos, la etapa inflamatoria es predominantemente entre las 24 y 72 horas. Lo ideal es que solamente comencemos a utilizarlos a partir de que hayan pasado 72 horas o 3 días de que iniciaron los síntomas. Pero por supuesto, lo ideal es siempre que vayamos a utilizar algún medicamento, como sabemos, no debemos autorrecetarnos. Siempre lo ideal es acudir con un personal de salud, con un médico que conozca tanto los efectos que buscamos en estos medicamentos, también los efectos secundarios, que son los efectos que no deseamos tener. Y hay personas, por supuesto, que por sus condiciones específicas no pueden utilizarlos. Entonces, por ello es nunca autorrecetarnos, porque no sabemos si ese tipo de medicamentos son los más idóneos para cada uno, incluso hasta en antiinflamatorios.
hay características de cada uno de ellos que nos hacen mejor para algunas personas, pero para otras, pues totalmente pues prohibidas, ¿no? Entonces, por ello, en este primer tratamiento de medicamentos es muy importante hablar de ello. Debemos permitir que tenga un periodo de recuperación adecuado y por ello solamente después de las 72 horas y bajo supervisión médica, por supuesto. Ahora, en cuanto al ejercicio, ¿cómo vamos a manejarlo? También, ya que ocurrió DOMS, ya que practicamos un ejercicio que predominantemente o que incluye contracciones excéntricas, es importante mencionarlo que tiene, ya que lo hicimos, tiene un efecto protector sobre futuros lesiones musculares. O sea, ya una vez que hicimos ejercicio, presentamos síntomas de DOMS, nos recuperamos, este DOMS tiene efectos protectores para que en la siguiente sesión del mismo tipo de ejercicio ya no presentemos este dolor. Es algo muy importante, ya se ha visto que a nivel microscópico se producen ciertas sustancias, ciertas proteínas, que son sustancias, nos protegen. Entonces, por este motivo es que si ya hicimos un tipo de ejercicio, nos va a proteger para la siguiente sesión. Entonces, era lo que mencionaba, es importante por ello conocer estas fases de recuperación, saber que son normales y no obstaculizarlas, por supuesto. También es muy importante, realmente no está prohibido que, ya que tuvimos DOMS, como el ejemplo que poníamos, el domingo hicimos una sesión extenuante que nos generó este dolor, al día siguiente tenemos ahora sí, este dolor muy intenso y continúa aumentando en los siguientes 3 días, ¿no? Entonces, en realidad no es necesario de tener estas sesiones de entrenamiento, pero sí vamos a realizarlo de una intensidad menor. Y eso, por supuesto, también se va a hacer de forma personalizada. Si lo hacemos a la misma intensidad, bueno, primero es muy poco probable que lo logremos, porque como ya lo vimos, los rangos de movilidad van a estar disminuidos, la fuerza va a estar disminuida y el dolor, pues por supuesto, nos los va a, pues no va a evitar que lo hagamos, pero también no es lo adecuado hacerlo. Lo ideal es sí continuar realizando esas sesiones de entrenamiento, pero a una intensidad mayor y continuar, y es que se ha visto que mejoran el periodo de cicatrización. Entonces, por ello es que no es necesario detener estas sesiones, pero sí con una intensidad menor, por supuesto. Ahora, respecto a otro tipo de tratamientos, a lo mejor no tan conocidos o no tan comunes, respecto a la cúrcuma, este es un tratamiento herbolario, incluso si hay estudios, por ejemplo, este estudio o el artículo en el cual me baso para hablar sobre ella o expresarles lo que revisé respecto a eso, es un metaanálisis. Un metaanálisis significa el estudio de otro tipo de estudios, de varios tipos de experimentaciones que necesitan tener un cierto tipo de calidad para ser evaluados. Entonces, este metaanálisis que se publicó en 2018, sí mencionan que está comprobado que la cúrcuma tiene acciones antiinflamatorias, incluso antioxidantes en el organismo, incluidos, por supuesto, nuestros músculos, pero siempre recordemos, a pesar de ser una planta, a pesar de ser tratamiento herbolario, no es inocuo, o sea, sí puede tener efectos secundarios. Uno de ellos, pues a cierto tipo de cantidad de dosis, puede provocar problemas estomacales, gastrointestinales. También puede ahí tener tiene un efecto en embarazadas, porque tiene efectos en el útero. Entonces, por ello es que en embarazadas pues no se recomienda. Entonces, por ello es muy importante. Sí está demostrado que tiene efectos para la inflamación. Sin embargo, así como los medicamentos que ya previamente hablamos, los antiinflamatorios, también debemos tener cuidado a la hora de utilizarlos y no utilizarlos indiscriminadamente pensando en que por ser digamos, de origen natural, en términos generales, no nos va a provocar algún problema. Sí puede hacerlos y por ello es que hay que tener cuidado, mucho cuidado. Ahora, otro tipo de tratamientos también que menciona la literatura es el uso de láser, el uso de acupuntura, de crioterapia, que la crioterapia es el uso de hielos, o de, pues sí, temperatura fría, también de masajes,
Algo muy importante es respecto a la crioterapia, a pesar de que su utilización es muy común, que prácticamente, digo, la mayoría lo hemos hecho, específicamente en lesiones, cuando ocurre, por ejemplo, para la recuperación en DOMS, en dolor muscular de aparición tardía, realmente no hay una evidencia científica que avale su uso. No significa que nos va a dañar, para nada, no nos referimos a eso, incluso por eso que su uso es tan común, pero actualmente, principalmente la literatura menciona que su principal efecto sí es disminuir el dolor, pero en parte por la sensación de bienestar subjetiva que tenemos. Entonces, por ello es, el hielo realmente no está comprobado científicamente hasta la actualidad que sí mejore o que rápidamente recupere a los atletas. Sin embargo, claro, a lo mejor, bueno, de forma subjetiva, sí está, bueno, sí nos ayuda, al menos en interrogando a cada uno de los atletas, de las personas que realizan ejercicio, bueno, sí disminuye el dolor, tal vez de forma subjetiva, pero pues bueno, no está comprobado. Algunos de estos tipos de terapia, por supuesto, se encuentran aquí en la Dirección de Medicina del Deporte de la UNAM con el personal de fisioterapia. Entonces, por ello, algunos tipos de este tipo de tratamientos pueden ser utilizados y los profesionales expertos en ello pueden realizarlo también. Y bueno, respecto a esto, Adoms, esto es todo lo que tengo por compartirles. Y aprovechando este espacio, algo muy importante, recordarles que Deporte UNAM tiene podcast en el cuales hay temas muy interesantes que también son dirigidos para deportistas, para público en general que van a hacer ejercicio, que tienen varias dudas, no solo en lesiones deportivas, en varias situaciones. Por ejemplo, el primer episodio fue de obesidad y el papel del ejercicio tan importante en él. Y también recordarles que los miércoles a las 10 de la mañana, a la misma hora que estas, tenemos sesiones de lesiones deportivas, cómo prevenirlas, cómo tratarlas, cómo identificarlas. Entonces, eso es todo por el momento de mi parte. Si tienen alguna duda o algún comentario, adelante. Muchas gracias, doctor. Sin duda es un tema muy interesante y que sucede de una forma muy frecuente. Siempre vemos pues a la gente, a los pacientes que nos dicen, no, es que me ocasiona mucho dolor y hasta quieren estar en reposo relativo, ¿no? Después de hacer ejercicio porque se sienten realmente muy adoloridos. Y como usted menciona, nos puede repetir nuevamente qué debe hacer este paciente que hizo 300 abdominales y al segundo o tercer día tiene mucho dolor. ¿Cómo debe de tratarlo? Sí, por supuesto que sí. Lo ideal es, como mencionamos, no es necesario detener ese entrenamiento. Al día siguiente, por supuesto, puede continuar realizando el ejercicio que estaba acostumbrado a realizar, pero con una intensidad menor, por supuesto. También podemos utilizar analgésicos, se pueden utilizar medicamentos como el paracetamol. Lo ideal, como comentamos, es que esté prescrito por un médico, porque claro, también el paracetamol, a pesar de ser un medicamento que se usa tan comúnmente, puede tener efectos secundarios, puede tener algunas complicaciones, en algunas personas está prohibido, y a partir del tercer día, bueno, ahí sí ya está permitido el utilizarlo, antiinflamatorios, que ahora sí pues nos van a ayudar a disminuir aún más el dolor, pero ya que no obstaculizamos este periodo tan importante de inflamación que nos va a ayudar a regenerarlo. Y es que este tema es muy importante porque cuántas personas no comienzan o tienen la idea de comenzar una vida más saludable haciendo ejercicio, que debe ser una piedra fundamental de nuestra vida diaria, y al hacer ejercicio, tal vez también no supervisado por algún personal de salud, especialmente un médico del deporte, de la actividad física y deportiva, mejor dicho también, ya no quieren realizar ejercicio porque saben que siempre va a doler o tienen la mentalidad de que siempre va a doler. Entonces, por ello es que todos debemos conocer nuestra línea de base. Si no tenemos una condición física considerable, si no hacemos ejercicio con cierta regularidad,
es comenzar con un ejercicio de una intensidad leve y poco a poco ir aumentando, gradualmente irlo aumentando a moderada, por ejemplo, intensidad vigorosa. Y eso, sin duda, muy importante, o sería muy importante que un médico del deporte ayude con ello. Hay algo llamado evaluación preparticipacional, en el cual se evalúa específicamente a cada persona, preguntando los antecedentes de cada familiar, por supuesto también si hay algunas situaciones que considerables saber, las características de cada persona, interrogar de enfermedades anteriores, evaluar físicamente, revisar al paciente y si es necesario hacer estudio. Entonces, ya con todo ello, si es necesario hacer estudio o si no con una revisión adecuada, sabemos qué tipo de ejercicio tiene que hacer cada persona. Entonces, así evitamos que una persona que comienza a hacer ejercicio por ejemplo, el DOMS, ya no quiera realizarlo, ¿no? Que sienta que el ejercicio le va a hacer daño, para nada, solo que cada persona debe empezar de forma diferente. Entonces, el tratamiento debe ser basado en ello. Y como bien lo comenta usted perfectamente, tampoco es lo más adecuado quedarnos acostados, sentados, ya no movernos los siguientes días. No, lo ideal es continuar con nuestra vida diaria, si es el caso, con nuestro entrenamiento a una intensidad más baja, pero sí es muy importante no quedarnos detenidos, no quedarnos sin movimiento, eso es muy importante. Ok, y pues bueno, como dice usted, la dosificación es lo más importante, ¿no? En este caso. Y ahora en esta pandemia se vio mucha gente que hacía retos por internet, por páginas que encontraba, donde los ponían a hacer cientos de abdominales, de sentadillas, de movimientos a los cuales no estaban entrenados. Y bueno, una de las consecuencias, por supuesto, fue esta, aunado a las lesiones. Entonces yo creo que esto de la dosificación del ejercicio debe de ser muy importante. Nos pregunta el público, ¿qué pasa con los pacientes diabéticos? También que tienen algún tipo de neuropatía. ¿Requieren algún tratamiento en especial? Porque a lo mejor pues no sienten el mismo adolorimiento, a lo mejor la dosificación debe ser diferente. ¿Qué opinan al respecto? Sí, por supuesto. Esa es una excelente pregunta, porque el hecho de que una persona padezca algún tipo de enfermedad, específicamente, por ejemplo, diabetes mellitus en este caso, no significa que no podemos realizar ejercicio. Por supuesto que debemos realizarlo, incluso mejora todo, ¿no? Mejora los niveles de glucosa, incluso la sensación de bienestar, por supuesto, y específicamente en aquellas personas que tienen lesiones o bueno, lesionados los nervios, porque hay algo llamado neuropatía diabética. Esta neuropatía diabética es cuando los niveles de glucosa son tan elevados o que constantemente están elevados que terminan afectando nuestros nervios. Los nervios tienen una capita, por decirlo de forma coloquial, de grasita que los recubre, que los protege, se llama mielina, y esta glucosa elevada, igual de forma constante, la va a dañar. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar? Bueno, puede provocar varias situaciones o que no sientan, como justo comenta en este caso la persona que lo preguntó, o que al contrario tengan mucho dolor, que sientan mucho dolor, que sientan calambres. Entonces, hay medicamentos que se prescriben para este tipo de dolores, pero también respecto al ejercicio, lo mismo, tiene que ir dosificado, tiene que ir prescrito, porque el ejercicio, así como un medicamento, lo más adecuado, lo idóneo es que sea prescrito por un especialista en esto. Y no hay algún problema, o la neuropatía diabética no nos va pues sí, a poner un obstáculo para realizar ejercicio. Por supuesto que se puede realizarlo, y también, muy importante, no hay problema con DOMS. Al contrario, el hacer ejercicio sí va a mejorar estas molestias que se tienen por la neuropatía diabética. Entonces, no es un obstáculo para realizarlo, para nada. No significa que el hecho de que una persona no tenga una sensibilidad tan buena o que su sensibilidad esté disminuida no pueda hacerlo por temor a DOMS, porque también hay muchas otras formas de graduar o de prescribir el ejercicio.
hay sobre todo también revisando la salud del corazón, de los pulmones, claro, también, pero principalmente del corazón. Entonces, aunque uno no sienta el dolor por dolor muscular tardío, cuando podemos más o menos ver si estamos haciendo un ejercicio fuerte o leve, hay otras formas de valorar si el ejercicio está siendo muy intenso o muy leve para una persona. Entonces, DOMS no es un obstáculo para ello, o bueno, mejor dicho, la neuropatía diabética no es un obstáculo porque no podamos sentir DOMS y poder saber si es muy intenso o muy leve el ejercicio, para nada, porque podemos evaluar la salud del corazón y con ciertos estudios ver cuál es la intensidad que requiere cada persona y cómo vamos a irlo aumentando. Entonces, por ello no importa, no es un obstáculo que haya neuropatía diabética, daño en los nervios de una persona diabética, porque se puede graduar gracias a otro tipo de estudios, a otro tipo de evaluaciones que también se hacen en esa evaluación preparticipacional realizada por un médico de la actividad física y deportiva. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, solo un comentario, en las personas diabéticas también recuerden que puede haber lesiones vasculares a nivel de los pies y que también debemos de ser muy cuidadosos porque este tipo de pacientes no sienten muchas veces estas lesiones y sin embargo están presentes. Le agradecemos al doctor Alberto Rodríguez, el tiempo se nos ha terminado y los invitamos, como él mismo lo menciona, a los programas que tenemos los lunes, que es el consultorio médico deportivo, y los miércoles con la emisión de lesiones deportivas, ambos a las 10 de la mañana. Damos las gracias nuevamente a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y nos vemos aquí el próximo miércoles con un tema igualmente interesante. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias.